segundo mandato es grande, pero igual insiste la candidata de oposición, en este caso de la izquierda de Ecuador, que hubo un fraude, un fraude gigante dentro del proceso electoral. ¿Hasta qué punto? ¿Qué datos tiene, qué pruebas tiene para argumentar esto Luisa González? Bueno, a ver, hay que decir, y para responder a esta pregunta tenemos tal vez que irnos un poco a la campaña electoral y reconocer que ya creo que se estaba anunciando este panorama, sobre todo porque ambos candidatos ya estaban hablando de fraudes antes de que se den las elecciones. En este contexto, además de que se había anunciado el ingreso de papeletas ya rayadas, también se había dicho la presencia de veedores políticos en cada receptora del voto. Entonces, además, incluso se hablaba de dos sistemas que iban a tener, sobre todo la Revolución Ciudadana, que es el partido del expresidente Rafael Correa. Se hablaba de dos sistemas de cuidar votos que iban a estar de conteo también paralelos al Consejo Nacional Electoral. Entonces, no cabe como que en un sentido hablar de fraude dentro de todos los protocolos que tenían incluso para este proceso electoral y como lo decía al inicio, era un panorama que se veía venir porque ambos candidatos ya estaban adelantando que no iban a aceptar derrotas. Y en ese sentido, lo que ha hecho la candidata es pues simplemente seguir para mí el guión que tenían previsto en el caso de que perdieran. Y de hecho, podía suceder tanto a ella como al presidente Daniel Noboa, porque hasta las 2, 3 de la tarde las encuestas, por lo menos de Exit Poll, eran bastante contrarias, daban 2 puntos por encima. Habían tres encuestadoras de Exit Poll, o habían tres Exit Poll, perdón, pues autorizados por el Consejo Nacional Electoral para poder participar en estas elecciones, en este balotaje, y dentro de los tres hay una de estas Exit Poll que prefirió salirse del proceso y quedaron dos. De estas dos, los porcentajes, o por lo menos lo que se veía de resultados preliminares a boca de urna, eran bastante contradictorios. Una mostraba a Luisa González por encima de Daniel Noboa y la otra mostraba a Daniel Noboa con 2 puntos por encima de Luisa González. La incertidumbre durante el proceso fue bastante fuerte, pero mientras fue transcurriendo las horas y cuando ya se comenzó a dar el conteo rápido del organismo electoral, comenzó a visualizarse que el margen ya no era de 2%, que fue lo sorprendente, sino fue de 10 puntos. Y Ujú. esto de aquí, pues, no cabe en estos momentos hablar de fraude cuando se anticipaba, sobre todo teniendo tantos recursos destinados para el control electoral. Ujú. ¿Qué dice la población? ¿Hacia dónde apunta la opinión pública con relación a esta postura de Luisa González? Mira, te cuento algo, y que justamente como además de ser locutora, también soy reportera en territorio, he podido, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, testear cuál es el humor ciudadano en estos momentos, y hablan de una aceptación de un gobierno de continuidad. En estos momentos, y para serte muy sincera, Guayaquil no es la capital del Ecuador, ustedes saben muy bien que es Ujú. Quito, pero Guayaquil es de alguna forma llamada la capital económica. Su comercio, por ser un puerto principal, se vive a diario y de esto lo que vive esta ciudad. Y la ciudadanía lo que dice es, bueno, continuamos y ya tenemos presidente, ha aceptado lo que ha dicho el organismo electoral y continúa su curso. La ciudadanía no está ahorita levantada o pensando en cuál va a ser la decisión del CNE frente a lo que se está pidiendo Luisa González. De hecho, el CNE ayer mismo, luego de dar oficializada ya los resultados, hablaba de que se necesita un proceso. Y el humor ciudadano es, hay un presidente de continuidad suficiente, las demandas siguen siendo las mismas, seguridad, trabajo y en materia también de salud. Eso se mantiene, pero Ujú. aceptan que se ha dado el proceso y que no es que ha existido fraude, sino que ambos candidatos tienen que aceptar en estos momentos la decisión que se ha dado en las urnas. Exacto. Y a todas estas también me llamó la atención el porcentaje de participación, ¿no? ¿Cómo ha sido la tradición en Ecuador, en este caso de los electores? ¿Hasta qué punto la mayoría se siente motivada en las presidenciales de ese país a votar? Mira, eso es algo interesante porque dentro de esas elecciones se vio mucho la participación de este voto facultativo. Y hablemos del voto facultativo de aquellos menores a los 18 años, a aquellos adultos mayores de 65 años en adelante y también de los militares y policías. Son votos facultativos aquí en Ecuador y ese voto para mí fue tan importante y vital para estas elecciones porque veamos que Daniel Noboa y Luisa González se enfrentan al balotaje prácticamente en un empate técnico y continúan la campaña en un empate técnico. Y cuando tú ves
Lo que ha La pasado brecha. ahora en las elecciones es inédito. Luisa González ha perdido votos de la primera vuelta, o sea, ni siquiera es que se mantuvo, perdió votos y Daniel Noboa sumó esos votos, pero además sumó otros votos como los facultativos y yo diría que incluso podría hablarse de los votos vergonzantes también que anteriormente pues se los registraba mucho en el lado del correísmo. Hoy pues yo creo y estoy bastante segura de hecho por las cifras que se muestran que se fueron del lado de Daniel Noboa. Ujú, ujú. Sí, o poco 80%, ¿no? Superó el 80% de participación. Eso es un porcentaje muy alto. La gente estaba decidida a opinar a través del voto. Era la forma. Recuerda que el voto es ese traspaso del poder y la ciudadanía creo que en ese momento o en este momento ha decidido a quién le ha traspasado el poder. Hay muchas equivocaciones que se han dado por parte de ambos candidatos que vale señalar, ninguno salió de su zona de confort porque habían llegado a un techo también dentro de la campaña. Luisa González lo que le quedaba era prometer a futuro y hablar de lo que había pues hecho en este caso el líder histórico de la Revolución Ciudadana que es Rafael Correa, pero no podía hacer más, no podía generar más de aquello. Y también el presidente Daniel Noboa exactamente lo mismo. Incluso él para mí Ujú, tenía una desventaja aún mayor. Cuando tú estás en el gobierno o en el ejercicio del mismo, tú eres más rápidamente juzgado y tienes que solucionar más rápido los problemas si estás en un proceso incluso de campaña. Entonces, ambos candidatos no se salieron de sus zonas de confort y la ciudadanía lo que hizo es decidir a quién le traspasaba el poder para los próximos 4 años. Ahora, lo que toca aquí es, por ejemplo, ya elecciones seccionales, que es las candidaturas a, por ejemplo, quienes van a presidir cantones o provincias. Y aquí se va a ver si se mantiene o no esta decisión ciudadana, porque el actual presidente va a entender que no ganó por él, ganó por claro, el miedo a un retorno claro. que no quieren tener. Entonces, vamos a ver cómo se dan este proceso de 4 años, o por lo menos los 2 primeros años, porque acá en Ecuador yo creo que ya se ha marcado o comienza a correr una historia de presidentes de 2 años. Con la muerte cruzada, que él es Ujú. parte de este producto, de este recurso, creo que los mandatarios deben prepararse para estos periodos, 2 años, y de ahí ver si hay continuidad o no presidencial. Veremos. Gracias por lo pronto, Astrid, por haber compartido esta información como periodista en temas políticos, además locutora de radio en Ecuador, pues justamente haciendo cobertura y con información de primera mano. Gracias una vez más, Astrid Singre. Feliz tarde para ti. 2:20.